Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué enseña la Biblia sobre el matrimonio homosexual. Sugel, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, con muchas expectativas con este tema que vamos a tratar hoy. No hemos empezado y hemos recibido ya muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca de este tema. ¿Qué enseña la Biblia acerca del matrimonio homosexual? Hay una agenda, Eduardo, y nosotros tenemos que hablar claramente. La iglesia debe hablar para que las personas estén conscientes de lo que implica esa agenda. Y muchos países han aprobado, como hablábamos, el matrimonio homosexual, y como tú me explicabas que estabas leyendo acerca de esa agenda, es bueno que lo compartas con nuestros oyentes y aquellos que nos ven. Bueno, de paso, quería, para las personas que nos están mirando a través de la internet, recomendarles este libro de Erwin Lutzer, que es pastor de la iglesia de Moody en Chicago. Es bueno que lo pongas a la cámara. Se llama La verdad acerca del matrimonio homosexual. Y la verdad es que Lutzer trata aquí temas sumamente trascendentales para despertar a la iglesia. Porque lamentablemente, Eduardo, muchas personas piensan que nosotros los cristianos podemos estar tranquilos en nuestra burbuja de cristal y, bueno, dejar a los homosexuales tranquilos, que ellos sigan adelante con lo que ellos tienen pautado a hacer. Y cuando despertemos de ese sueño, vamos a estar en medio de una pesadilla. ¿Tú podrías sintetizar esos puntos que tú me hablabas que dice Luther en el libro? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención aquí es la agenda que los homosexuales trazaron. Es una agenda bien fuerte de cómo ellos quieren que la sociedad acepte la homosexualidad. Escucha esto. Esto apareció en el libro escrito por Marshall Kirk y Hunter Madsen. Se llama un artículo titulado El acondicionamiento de los Estados Unidos heterosexuales. El acondicionamiento de los Estados Unidos heterosexuales. Dicen ellos, en primer lugar, como parte de la agenda, deberían hablar acerca de los homosexuales y de la homosexualidad tan fuerte y con tanta frecuencia como sea posible. En otras palabras, mientras más tú hablas del tema de una manera normal y natural, las personas se van acostumbrando a ver el hecho como algo natural, como algo normal. 2. El autor homosexual escribe: retrate a los homosexuales como víctimas, no como desafiantes retadores. Eduardo, ¿qué hace uno cuando uno ve a alguien que es una víctima de un atropello? Se inclina hacia esa persona. Uno le da pena y uno trata de defenderlo. Bueno, lo que él está diciendo aquí es: nosotros debemos retratar a los homosexuales como víctimas. Escucha sus palabras literalmente. Estoy citando a este autor homosexual. Una campaña de los medios de comunicación que señala a los homosexuales como víctimas de la sociedad y alienta a los heterosexuales a ser sus protectores debe facilitar las cosas para que los que responden afirmando eso y para que ellos respondan afirmando eso y expliquen sus nuevas perspectivas. O sea que quieren que nosotros, los heterosexuales, salgamos en defensa de ellos, mover a la opinión pública a salir en defensa de ellos. Otro punto de la agenda. Dicen que es importante que los homosexuales aparenten ser buenos y que sus víctimas aparenten ser malos. Fíjate que en los programas de televisión, muchos programas de televisión, sale un homosexual que es súper buena gente, amistoso. Entonces aparece un individuo que muchas veces se presenta como un creyente, como un cristiano, que tiene un lenguaje sumamente inapropiado. Y ciertamente tenemos que reconocer que muchas veces los creyentes no se han expresado de la mejor manera para hablar de la homosexualidad. No lo han hecho con misericordia y gracia para transmitir la verdad. Exactamente, y nos meten a todos en el mismo saco. Sí. Cuarto punto de la agenda. Los autores sugieren un plan que se ha vuelto ampliamente exitoso y es solicitar dinero de corporaciones para promover la homosexualidad y neutralizar toda oposición a su estilo de vida. Es impresionante, Eduardo, la cantidad de fundaciones y de empresas grandes que han dado y están dando millones y millones de dólares para promocionar esta agenda.
Entonces, ¿cuál es nuestro punto en este programa? Que nosotros no podemos estar ajenos a lo que está pasando allá afuera, y aún personas no cristianas que nos estén escuchando, ellos deben entender que la agenda homosexual los va a afectar, porque va a afectar la sociedad, va a afectar la familia, que es el núcleo de la sociedad, va a afectar el matrimonio como nosotros lo conocemos en el día de hoy. Yo te comentaba fuera del programa de una ilustración que menciona precisamente Lutzer en este libro, de que si tú estás en un bote junto con otra persona y esa otra persona dice, yo quiero abrir un hueco en el piso del bote. Debajo donde yo estoy sentado. Exacto, tú le dices, no, espérate, no, se va a entrar el agua. Y esta persona te dice, espérate, mira, tú ocúpate de la mitad de tu bote y yo me ocupo de la mitad de mi. No te metas conmigo en lo que yo hago en la mitad de mi bote. Sí, pero el problema es que lo que tú haces en la mitad de tu bote nos va a hundir a los dos. El agua que va a entrar nos va a hundirse. Exactamente, entonces la gente tiene que entender que si esta agenda homosexual continúa el avance que ya ha tenido en muchos países de Europa. Bueno, el mapa que veíamos donde se ve el avance que ha tenido esta agenda es algo impresionante. ¿Ese mapa tú lo tienes disponible, Sujel, ahora? Se lo mandamos a Andrés para ver si él podía ponerlo aquí en pantalla, pero una de las cosas, ahí estamos en el mapa para que las personas puedan entender, esas zonas que están rojas, quiere decir que la mayoría de los habitantes de esas ciudades apoyan la homosexualidad. Mientras más oscuro es el color, más apoyo hay. Mientras más azul, hacia el color azul, quiere decir que hay menos tolerancia. O perdón, no, al revés. El 85% es el más oscuro. Dicen que sí, mientras más oscuro. Fíjate que, por ejemplo, en América, Argentina, en Sudamérica, Canadá, Argentina, Chile, Brasil es el que está más azul. Eso quiere decir que son los países que más apoyan la homosexualidad en América. Y fíjate que Canadá es mucho más azul que Estados Unidos. En Canadá hay una ley que prohíbe terminantemente que una persona se pronuncie públicamente en contra de los homosexuales, incluyendo las iglesias. Eso quiere decir que si alguien está predicando el evangelio y llega a ese punto, lo que dice la escritura, ¿qué debe hacer? Puede entonces ser multado. Dice claramente que si una persona desde un púlpito dice que la homosexualidad es pecado y que es una conducta impropia de cualquier tipo, ese pastor puede ser multado por la ley y puede tener problemas. Ahora ahí es donde la iglesia va a tener que seguir predicando la verdad por amor a Jesucristo y por amor a los mismos homosexuales y a todo el mundo. Tenemos que predicar la verdad, no importa las consecuencias. Eduardo, la iglesia nunca ha sido popular. Es así. Y nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios enseña. Sí, pero por lo que tú decías ahorita, Sujel, debemos hacerlo con gracia y con misericordia. Transmitir la verdad de Dios, pero recordar que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Un Dios de gracia, que nos ha dado un don inmerecido en Jesucristo, y en Cristo tenemos el poder para nosotros renunciar a todos esos estilos de vida. Por eso yo quiero que lo primero que veamos es qué enseña la Biblia acerca del matrimonio y en la creación. Dice la Escritura en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y qué le dijo Dios, Sujel? Fructificad y multiplicaos. Para fructificar y multiplicarse, en ese caso debe ser un hombre con una mujer. Que de hecho es por eso que se llama matrimonio. La palabra matrimonio, como la palabra patrimonio, viene del latín. Y la idea de la palabra es aquello que es concerniente a la matriz. O sea, a la matriz de la mujer, porque es en el latín. La idea es que la palabra matrimonio, en su etimología, lo que implica esta es la institución creada para que la humanidad pueda procrearse, donde no hay una procreación posible. Por ejemplo, dos hombres no pueden procrear, ni dos mujeres tampoco. No se le puede llamar matrimonio. Y leía un artículo ayer que decía, llámenle lesbinomio o gaimonio, pero no puede ser matrimonio. Etimológicamente hablando, es un adefesio jurídico. Ahora, independientemente, aquí no estamos, tú y yo no somos abogados, somos pastores y estamos diciendo qué dice Dios. No, a nosotros nos interesa saber lo que dice el manual del fabricante. Y creó al hombre y la mujer, fructificad y multiplicados. Y mira lo que dice en Génesis 1:31. Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Adán estaba solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea.
Y dice la Escritura que Dios le trajo a Eva, a Adán. Y dice, nos da el diseño del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Se unirá a quién, Sujel? A su mujer. Y serán una sola carne. El hombre y la mujer. Ese es el diseño de Dios. Aquí hay una nota teológica que nosotros debemos traer, y es que Dios es tres personas y un solo Dios. O sea, Dios es una unidad pluralizada. De hecho, en el texto famoso de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra uno que aparece allí en el hebreo es la misma palabra que aparece en Génesis 2:24. Lo interesante de esa palabra uno es que es un uno plural. Como yo digo, por ejemplo, un racimo de uvas es un solo racimo, pero todo el mundo sabe que un racimo de uvas tiene muchas uvas. Bueno, cuando dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, lo que el texto hebreo está diciendo es, Él es uno pluralizado porque son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los cuales son personas, pero al mismo tiempo son de diferentes géneros, Dios está uniendo a dos para que representen esa unidad en la diversidad que tiene la Trinidad. Y solamente en el matrimonio de un hombre con una mujer se puede dar esa unidad que Dios creó, que es tan especial y que se da solo en el matrimonio, ni siquiera se da entre los padres y los hijos. La unidad que hay entre los padres con los hijos es fuertísima. Sin embargo, nosotros no somos uno con nuestros hijos, somos uno con nuestras esposas. Y serán una sola carne. Exactamente, o sea que nosotros estamos llamados a representar ante el mundo la Santísima Trinidad, eso es serio. Sí. O sea que la agenda homosexual que ataque esa unidad entre un hombre y una mujer es mucho más, el problema es mucho más que social. Es un problema que va más allá de lo social, es un problema que ataca lo que Dios quiso mostrar al mundo a través de la creación del hombre y la mujer unidos en matrimonio. Y de hecho ataca el núcleo central de la sociedad, el matrimonio y la familia en ese sentido. Ahí es que dice Lutzer que cuando abrimos ese hoyo en el bote, no importa en qué lugar del bote tú estés, todos se van a hundir junto contigo, porque imagínate lo que va a pasar ahora cuando nosotros quitemos de lado la agenda de Dios para el matrimonio. ¿Cómo nosotros ahora vamos a frenar otros estilos de uniones? Yo te voy a leer algo que leí aquí, que uno se espanta, y yo creo que aún hasta algunos homosexuales se espantarían, pero no se están dando cuenta que son ellos los que están promoviendo este tipo de cosas. Aquí está el caso de una señora que se llama Beth Nierberg. Ella vive en Nueva York con dos amantes masculinos homosexuales y juntos son padres de 3 niños varones que se les permitió adoptar. O sea, ella vive con una pareja homosexual. Y los 3 son padres de los 3 niños varones. Okay. Dice, los 3 son padres de un niño varón. De los 3 niños varones que el Estado de Nueva York les permitió adoptar. Uno a cada uno, vamos a decirlo así. O 3 para... No, ellos los 3 son una familia. Ellos los 3 son los padres. La señorita Nierberg se queda en casa y se ocupa de los niños, mientras que los hombres, ambos psiquiatras, se van a trabajar. Los niños están biológicamente relacionados con la señorita Nierberg y con uno de sus padres. O sea, parece que ella tuvo esos niños varones con uno de estos dos homosexuales. El arreglo del trío incluye la previsión de que cuando la señorita Nierberg encuentre una compañera mujer adecuada, porque ella es lesbiana, el trío se convertirá en un cuarteto. Ahora, la pregunta que debemos hacer a todo el que nos escucha es, si yo permito reformular el matrimonio, ya no es entre un hombre y una mujer, sino entre 2 hombres, 2 mujeres, ¿y por qué no puede ser entre 3 hombres, una mujer, 3 mujeres y un hombre? ¿Por qué no puede ser entre 2 mujeres, 2 hombres viviendo juntos todos? Es que estamos violando ya el diseño de Dios, ya lo que sea. Ya se abrió la puerta. Así es. Ahora, ¿qué impacto va a tener eso en la sociedad? ¿Tú te imaginas a estos niños criados en un ambiente así? Eso va a generar males sociales que nosotros ahora mismo no podemos ni siquiera prever. No podemos saber la consecuencia de lo que va a suceder. O sea, se está abriendo un dique que nosotros no sabemos dónde van a parar esas aguas. Sí, lo que sí sabemos es que si se abre ese dique, ese torrente de agua que viene, nos va a aplastar. Pero la verdad de Dios ha de prevalecer siempre. Claro. Y por eso tenemos que proclamar la verdad del Evangelio y presentar lo que nos enseñan las Escrituras. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica.
Gracias por estar con nosotros. En el segmento pasado veíamos la agenda homosexual, cómo está presionando en diferentes países para se acepte como algo normal y natural el matrimonio homosexual. Y hemos visto el peligro que representa el violar el diseño de Dios para el matrimonio. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y dice la Escritura, varón y hembra los creó. Y dice la palabra de Dios, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es interesante, Sujel, que veamos lo que enseña la palabra de Dios acerca de la homosexualidad. Pero antes tú me decías que tienes... Sí, nos han escrito aquí, Iglesia Reformada de la Gracia. Gracias por hablar de estos temas, bendiciones desde Quito, Ecuador. También hemos recibido notificación de que nos están escuchando desde Barcelona, desde Chile, desde México. Queremos agradecer, de Costa Rica también, queremos agradecer a las personas que nos han estado escribiendo. Nos gusta saber de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Las escrituras, Sujel, condenan la actividad homosexual y lo hacen de una manera enérgica. Eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 18, versículos 22 al 23 es bien claro: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, cuando la Biblia da una abominación, es algo que le causa repulsión a Dios. O sea, esa es la idea de la palabra detestable, abominación, algo que es detestable a los ojos de Dios. Y es detestable a los ojos de Dios precisamente porque Dios ama a las criaturas que Él ha creado a su imagen y semejanza. Es por amor. Y el diseño que Él ha creado, Sujel. Exacto, que Dios sabe cuando nosotros tratamos de reformular lo que Él ya planteó, a la larga nosotros saldremos perjudicados. Pero tú has visto lo que dice luego en Levítico 18, 23, el versículo que sigue, Sujel. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Fíjate cómo está hablando, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Está hablando de las cosas que son abominación a los ojos de Dios. De paso, Eduardo, hablando otra vez de reformular el matrimonio, y esto yo no lo digo en tono de chanza en absoluto, porque es algo serio. ¿Qué pasará mañana cuando un hombre vaya a un juzgado y diga, yo me quiero casar con mi perra? Así es. De hecho, déjeme decir algo, ya algunos países en Europa, leí en estos días de un país que no recuerdo si era Suiza o Suecia, no recuerdo el dato. Me parece que era Suecia. Ya están dando algunas materias en las universidades para hacerle ver a los estudiantes que es normal y natural que un hombre o una mujer quiera ayuntarse con un animal. Uno oye eso y se espanta otra vez, pero volvemos de nuevo al punto. Si violamos el diseño de Dios, ¿cuál es el parámetro? Cualquier cosa es permitida. ¿Cuál es el límite? Es así, ¿no? No lo hay, Sujel. Levítico 20:13, si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron. Nuevamente, sí. Ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. O sea, en el Antiguo Testamento, en la ley civil mosaica, se aplicaba la pena capital. En este caso, Deuteronomio 23:17, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, prostitutos, entre los hijos de Israel. De nuevo sigue hablando del tema, Dios no quiere eso en medio de su pueblo. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, lo vemos, encontramos lo mismo. Sí, Sujel, en Romanos. En el texto de Romanos 1, 24, 28 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, lo llama algo vergonzoso, algo contra naturaleza, algo... le llama un extravío del plan original de Dios. Sí, cuando habla contra naturaleza es porque el diseño de Dios es que en la relación íntima, en la sexualidad, sea un hombre con una mujer.
y el cuerpo humano evidentemente fue diseñado para que el hombre y la mujer se complementen sexualmente el uno con el otro. O sea, es evidente por el diseño de Dios que Dios hizo a la mujer para que el hombre la complementara en la intimidad y sexualmente. No hizo al hombre para un hombre ni a una mujer para una mujer. Es así. Entonces, aquí vemos, Sujel, que la Escritura nos condena la homosexualidad. Una persona no nace siendo homosexual. Hay personas que dicen, no, que yo nací así. Y eso no es bíblico pensarlo, hablar así. Inclusive, genéticamente hablando, lo que la ciencia ha probado, los hombres estamos definidos por 2 cromosomas llamados el X y el Y. Y las mujeres por 2 cromosomas XX. Entonces, no hay otra combinación. No, y de hecho, yo te decía hace un momento que la agenda homosexual se ha estado promoviendo con mucho dinero detrás. Sí. Y una de las cosas que ellos han tratado de hacer es descubrir alguna base científica para la homosexualidad. Lo cierto es que hasta el día de hoy nadie ha podido probar científicamente que eso sea una realidad, de que una persona nazca homosexual. Ahora bien, es indudable, Eduardo, que hay ambientes que pueden volver vulnerable a un niño. Imagínate a un niño siendo criado por 2 homosexuales. Él va a ver eso como algo natural. Lo va a ver como algo natural. Y es probable que se incline al final de cuentas por la homosexualidad, pero sigue siendo su inclinación. Hace un tiempo atrás, yo recibí un homosexual en mi oficina. Y él fue buscando ayuda porque la familia le dijo, tú tienes que buscar ayuda con el pastor. Y él, gracias al Señor, vino y habló. Él fue a hablar contigo consciente de que él estaba en pecado delante de Dios con esa conducta. Sí, él estaba consciente de eso. No necesariamente con la intención de abandonar su pecado, pero la familia sino para complacer a su familia, para oír la opinión del pastor. Ahora, yo le dije, déjame hacerte una pregunta antes de entrar en materia. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú elegiste este estilo de vida? Él me respondió, yo elegí este estilo de vida. Yo le dije, bien, esa respuesta me dice a mí que estás preparado para recibir ayuda, porque si tú me dices a mí que naciste así, ya no hay nada que hablar. Ya no vas a cambiar. Exactamente. Ni tienes por qué cambiar. Si él nació así, aparentemente esa es su naturaleza. Pero la Biblia dice, no, es contra naturaleza porque nadie nace siendo homosexual. Ahora, independientemente de que haya familias, estilos de crianzas, aún un niño puede haber sido violado en su niñez. Hay una serie de factores que pueden poner en riesgo a un varón de convertirse en homosexual o a una mujer convertirse en lesbiana. Imagínate una niña que crece en un hogar con una madre sola, que todo el tiempo le está diciendo que los hombres no sirven, que los hombres son malos. Que mira como tu papá me abandonó, que me dejó sola, mira todo el trabajo que estamos pasando. ¿Cuál va a ser la conclusión que esa jovencita va a sacar? Los hombres son malos. Mejor me uno a otra mujer. A otra mujer porque los hombres son malos. Mira lo que le pasó a mi mamá. Y mira a mi mamá que es tan buena. Mi mamá es un ejemplo. Mi mamá es una heroína delante de mis ojos. Todos esos factores indudablemente ponen en riesgo a un varón o a una hembra. Pero como yo le decía a este joven, digo, mira, para yo lavar mi carro, yo tengo que tener varias cosas. Mi carro debe estar sucio, obviamente, no lo voy a lavar si está limpio. Yo necesito tener el tiempo, yo necesito tener un paño, tener jabón y tener agua. Ahora, yo puedo tener mi carro sucio, el tiempo, el jabón, el agua y el paño, y eso no me obliga a lavar mi carro, sigue siendo mi decisión. Sí. De la misma manera, yo puedo vivir en un ambiente que me haga propenso para este tipo de pecados, pero al final de cuentas es la persona que lo decide. Hay varones que se han criado con mamá sola, sin figura masculina, rodeado de hermanas, y son varones, y son hombres, porque lo decidieron. Yo conozco casos de 5 hermanos, ¿verdad? 4 hembras y un varón, y el varón no es afeminado para nada. O sea, es un hombre hecho y derecho, casado con sus hijos, que nunca ha tenido ese tipo de inclinación. Entonces sigue siendo decisión de la persona. Ahora, evidentemente, como todo pecado, el pecado esclaviza. Y si hay homosexuales que nos están escuchando, y hemos orado por eso, y ya están esclavizados a su pecado, ellos sienten una necesidad interna de tener sexo con alguien de su mismo género. Nosotros tenemos, y vamos a hablar más de esto al final del programa, ahí es que viene el mensaje del Evangelio, el mensaje liberador del Evangelio. Y tenemos testimonios de personas que habían estado en prácticas homosexuales, hombres y mujeres, independientemente por su lado, y
Cristo los llamó a salvación, son nuevas criaturas, abandonaron ese pecado, se han casado con el diseño de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo vemos con sus familias, criándolos, trabajando conforme al diseño de Dios. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento de Entendiendo los Tiempos. Siga con nosotros. En el segmento anterior veíamos lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del homosexualismo, cómo Dios lo condena, cómo nos dice la Escritura, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vimos cómo personas que están atrapadas en ese pecado, en ese estilo de vida que Dios condena, pueden ser liberados a través de Jesucristo con el poder del Evangelio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alguien nos preguntaba con respecto a lo que dijimos en el segmento anterior. Hay pocos ejemplos bíblicos de conversión de homosexuales en la Biblia. Además, Romanos 1 dice que Dios los entregó. ¿A qué se refiere con entregó? Lo que está diciendo es que yo no creo que Dios está hablando solamente de los homosexuales aquí, porque la lista de Romanos 1 es muy larga. Sí, muy extensa. Lo que él está diciendo simplemente es que Dios entregó a la humanidad, es a la humanidad completa, a hacer lo que ellos querían hacer. O sea, ¿tú quieres liberarte de mí? Bueno, pues Él los entregó judicialmente para que reciban el fruto de su pecado, y sigue siendo un acto de amor de Dios, porque eso puede mover a las personas a arrepentirse y a venir a Él. Ahora, independientemente de si nosotros tenemos ejemplos bíblicos, es como, bueno, tenemos ejemplos bíblicos de asesinos convertidos, tenemos ejemplos bíblicos, bueno, hay un ejemplo aquí o allá que yo puedo buscar. Bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Exacto. Pero para mí el texto clave para responder esta pregunta es 1 Corintios capítulo 6. Dice claramente, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. La palabra que se usa allí no es simplemente una persona amanerada. La idea es el que en una relación homosexual ocupe el lugar de la mujer. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, estos son los que ocupan el otro lugar. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice claramente, y esto erais algunos de vosotros. En otra ocasión, hablando en la oficina con una lesbiana, una ex lesbiana, ella me decía, yo lucho con pensar si alguna vez yo voy a llegar a ser una mujer, en todo el sentido de la palabra. Y yo le decía, es que tú eres una mujer. O sea, nosotros no podemos decirle a una persona que fue homosexual, tú vas a tener que verte como un ex homosexual toda tu vida. Porque aquí dice claramente, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo puedo con la autoridad de las Escrituras decirle a una persona que fue homosexual o que fue lesbiana y se convirtió a Jesucristo, tú eras homosexual, tú eras lesbiana, pero ya tú no lo eres. Eso no quiere decir, Eduardo, que no tenga una tentaciones. Que no tenga tentaciones. Yo el otro día leí el testimonio de un creyente que decía, yo toda la vida luché, hasta el final de sus días, eso lo decía ella siendo viejo, yo toda la vida luché con la tentación homosexual y nunca caí en la homosexualidad. Así como hay personas que luchan con la ira, cristianos, con la mentira, que con luchan el robo. Con la mentira, exacto, son tentados. Eso no quiere decir que caen cada vez que son tentados, pero son tentados y tienen que luchar con eso. El estilo de vida pecaminoso que uno vivió en el pasado tiene repercusiones en el presente, y puede ser que alguna persona, algún creyente o alguna creyente que había practicado el pecado de la homosexualidad o del lesbianismo en su vida pasada se pregunte, ¿seré yo creyente porque yo todavía tengo lucha con esto? Nosotros tenemos que decir a los creyentes que nos están escuchando, ser tentado no es lo mismo que pecar. O sea, la tentación no es en sí misma pecado. El pecado es ceder a la tentación. Así es, porque ya el pecado nos reina en nuestras vidas, Ugel. Ya nosotros hemos muerto a ese estilo de vida. Y es verdad que hay un pecado remanente, que hay tentaciones, pero como hemos hablado del texto de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Ya otros cristianos han pasado por esas pruebas, por esas tentaciones. ¿Y qué dice la Escritura?
Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados o probados más allá de lo que podéis soportar, y juntamente con la prueba os dará la salida. ¿Por qué caemos? Porque no nos apropiamos de la salida que Dios nos está dando para combatir ese pecado. Pero Satanás sabe que cuando uno se siente sucio, no le da temor de ensuciarse un poco más. Entonces, cuando viene la tentación, el diablo inmediatamente dice, es que tú eres un hipócrita porque tú tienes deseos de hacerlo. Sí, pero yo no lo he hecho. Yo estoy en pie de guerra. Mientras yo me mantenga en pie de guerra contra la tentación, yo no he pecado. Y es importante que los creyentes que nos están escuchando entiendan eso. Mantente en pie de guerra contra la tentación que sea, porque un heterosexual también se va a ver tentado a mirar pornografía en internet, a ver a una mujer que no es su esposa, o a tener a un contacto sexual con una mujer fuera del matrimonio. El varón es tentado a eso, pero debe pelear con esa tentación y no ceder. El punto es cómo peleamos con esa tentación. Una, llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Yo tengo que ver esas áreas específicas en las cuales yo tengo luchas y ver qué dice la palabra de Dios. Y llenar mi mente con esos textos, con esos principios de la palabra de Dios, pedirle a Dios que me ayude a poder aplicarlos en mi vida. Tengo que empezar por ahí. Yo hablo lo que yo creo. Yo tengo que tener la espada del Espíritu en mi mente continuamente, hablándole a mi alma. Fíjate, Sujel, nosotros continuamente nos estamos hablando a nosotros mismos y no nos damos cuenta. A veces algunas personas nos ven y nos dicen, ven acá, pero tú estás hablando solo, ¿eh? ¿A ti no te ha pasado eso? Bueno, no me ha pasado, pero sí me he encontrado a mí mismo. Hablando solo, te viene un pensamiento y tú inmediatamente empiezas a razonar. ¿Qué tenemos que hacer una persona que está luchando con la homosexualidad? Cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esas tentaciones, hablarle a mi alma con la palabra de Dios. Y por supuesto, José, el hijo de Jacob, salió corriendo cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Hay momentos en que la huida es la mejor solución. Es así. O sea, si tú tienes amigos que son homosexuales, ambientes que tú visitabas cuando vivías en ese pecado, que te pueden llevar otra vez a ese estilo de vida, no visites esos sitios. Corta con eso radicalmente, porque eso es un peligro para ti. Lo que puede ser algo inocuo o, ¿cómo podemos decir? Inofensivo para alguien, puede que no sea inofensivo para otra persona. Es como, por ejemplo, el que era alcohólico. Puede ser que a esa persona no le convenga ni siquiera en un ambiente social tomarse una copa de vino, porque puede ser un problema para él. Entonces, en ese sentido, una persona que está luchando con el alcoholismo sabe que hay ciertos lugares que él no debe frecuentar porque puede ser un problema, lo cual no quiere decir que para todos va a ser el mismo tipo de problema. En términos bíblicos, dice la Escritura que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. O sea que hay ciertos patrones, ciertos lugares, ciertas amistades, ciertas lecturas, ciertos sitios en internet que yo debo despojarme de eso. Es como cuando tú te quitas una ropa para ponerte otra. Ese patrón, esos lugares, esas compañías que te pueden llevar a pecar, a volver a caer en esas tentaciones, tú debes quitarla de tu vida. Huir de ella, como decíamos, pero hay que hacerlo de una manera programada. Esto no me conviene, este lugar, este sitio. Si voy a entrar al internet y tengo problemas en esta área, no voy ni a pasar por esos sitios. Y es muy bueno, Sujel, buscar una persona, un hermano maduro, un amigo maduro, un pastor, alguien que nos dé seguimiento, alguien con quien podamos hablar, decirle nuestras luchas, alguien con quien nos reunamos frecuentemente para tratar las diferentes áreas con las cuales estamos luchando en nuestras vidas, y específicamente en este caso, las personas que luchan con el pecado de la homosexualidad. De hecho, para aquellos, por ejemplo, que nos están viendo, que tal vez tienen problemas con la pornografía de cualquier tipo, puede ser heterosexual o puede ser homosexual, hay programas de computadora que yo puedo bloquear y también incluso instalar en la computadora de alguien que me esté dando seguimiento, para que mi computadora le envíe constantemente reportes a esa persona de los sitios que yo estoy visitando. Y yo creo que eso es saludable, yo creo que uno debe ser responsable. La internet es una bendición y puede ser una tremenda maldición. Y de hecho, tú y yo sabemos, Eduardo, porque hemos tratado casos así. Pastoralmente, la problemática tan fuerte que hay de la pornografía, y yo no estoy hablando en el mundo, yo estoy hablando adentro de la iglesia.
Eso es un problema serio. Y nosotros tenemos que abordar ese tema de frente. De hecho, sería interesante que podamos hacer un programa aquí sobre la pornografía en sentido general. Sí. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la pornografía? Porque muchas veces personas que han estado en estilos de vida homosexual han vuelto a caer, no necesariamente teniendo relaciones homosexuales, pero sí han caído en pornografía, en pecados de la mente, viendo pornografía en internet que tiene que ver con este tipo de prácticas homosexuales o lesbianas. Es bueno que si tú estás luchando, si nos estás oyendo en este momento, si nos estás mirando a través del internet y estás luchando con este pecado, que tú sigas estos principios de la palabra de Dios. Solamente en Cristo tú puedes ser liberado de ese pecado. Eduardo, nos siguen llegando saludos desde Venezuela, desde Colombia. Hay un lugar que se llama Neiva, igual que un pueblo aquí en República Dominicana que se llama Neiva, pero este es Neiva en Colombia. Nos mandan saludos desde Costa Rica otra vez. Nos mandan saludos, dice gracias desde Neiva, Colombia, por tan excelente programa. Pues son de mucha ayuda a la sociedad. Gracias por hacernos saber eso. Es una nota de aliento y de estímulo para continuar con este trabajo. Sujel, quizás alguien nos está oyendo y dice, bueno, esos son los principios de la escritura, de la palabra de Dios. Ustedes creen en eso, pero a mí la práctica, una persona puede decir, bueno, yo tengo tentaciones o prácticas homosexuales, pero yo quiero salir de ahí y quiero hacerlo en mi propia fuerza, con mi fuerza de voluntad. ¿Qué tú le dirías a esa persona, Sujel? La Biblia dice, el que hace pecado es esclavo del pecado, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. El pecado esclaviza, y yo no me refiero a la homosexualidad, yo me refiero al pecado. Toda práctica pecaminosa te va haciendo cada vez más dependiente de esa práctica pecaminosa. Entonces, tú no vas a poder de ninguna manera liberarte por ti mismo. De hecho, si Dios supiera que el hombre podía liberarse de su pecado por sí solo, no hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la razón por la que vino Cristo es porque nosotros necesitamos ser salvados. Nosotros necesitamos un Salvador. Claro, no solamente para que nos libere de la práctica del pecado, es que teníamos una cuenta pendiente con la justicia divina que solo Jesús podía pagar. O sea, empezando por ahí, ya nadie se puede salvar a sí mismo. Pero es importante que si un homosexual nos está mirando, sepa que en el Evangelio hay poder de Dios para salvación. Hay liberación, y tú y yo conocemos casos, y lo podemos dar como testimonio aquí, casos de hombres y mujeres que han salido de ese pecado y que nunca jamás han vuelto a caer en el pecado de la homosexualidad o del lesbianismo. Es así, personas que tienen su familia ya por años y cumpliendo el diseño de Dios como debe ser, como dice la palabra de Dios. Que son un trofeo de la gracia de Dios en sus vidas. Tú sabes también, Sujel, que hay personas que han tenido una vida disoluta, heterosexual, y en su búsqueda de placer han empezado a experimentar otro tipo de relaciones y han caído en su desenfreno en ese tipo de relación homosexual. Porque son personas que tienen un vacío en su corazón y quieren llenar ese vacío buscando placer en el alcohol, en el juego, buscando el poder, el reconocimiento social, y resulta, Sujel, que todas esas cosas, como tú decías, lo que hacen es que lo esclavizan más a esos patrones de vida. Porque ese vacío que el hombre tiene, esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón, solamente Dios la puede llenar. Es muy conocida la frase que usa Agustín de Hipona en sus confesiones, cuando comienza sus confesiones. Dice, nos hiciste Señor para ti, y nuestra alma solo encontrará descanso cuando encuentre descanso en ti. Cristo dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hace un rato en este programa hablábamos de cosas negativas que el creyente debería hacer, huir de los lugares, despojarse. Pero hay algo positivo que no podemos dejar de lado, y es el hecho de que nosotros debemos positivamente y activamente buscar nuestra satisfacción en Dios a través de la persona de Cristo, porque Él es el único que puede satisfacer el alma hambrienta, Él es el único que puede saciar el alma sedienta.
Yo no debo simplemente limitarme a huir del pecado, lo cual debo hacer. Yo debo buscar mi satisfacción en Dios. Yo debo decirle a mi alma, alma mía, en Dios solamente reposa, como dice el salmista en el Salmo 63. Ese vacío solo Jesucristo lo puede llenar. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos hablando acerca de qué enseña la Biblia sobre el matrimonio homosexual. Y hemos visto los principios de la palabra de Dios y cómo Dios nos capacita con su poder para poder abandonar esas prácticas pecaminosas. Quizás alguien, Sujel, nos está oyendo y en su conciencia ha sido convencido por la palabra de Dios, viendo lo pecaminoso de esta relación, y tiene una relación homosexual, ¿verdad? Un hombre con un hombre, una mujer con otra mujer, y quiere abandonar esa relación y puede decir, yo amo a esa persona, yo estoy atada a esa persona, yo la voy a herir si la abandono. ¿Qué tú le aconsejarías a esa persona? Lo primero que yo le diría a una persona así es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, si esta persona cree que ama a su pareja homosexual y no quiere herirla, debe entender, abandonándola, tiene que entender en primer lugar que el problema básico aquí, el problema clave aquí, es que ella debe agradar a Dios por encima de todas las cosas. Antes que los hombres. Se hiera quien se hiera, aún se hiera ella misma. O sea, Cristo dijo, el que me quiera seguir debe tomar su cruz. Y la cruz, Eduardo, era un instrumento de muerte. Sí, de muerte. Yo escuchaba ayer un predicador que decía que si nosotros queremos actualizar ese pasaje y decirlo de una manera que el hombre del siglo XX lo entienda, podemos decirlo de esta manera, que lo que Cristo dijo fue algo como esto: el que me quiera seguir, tome su silla eléctrica y sígame. Cada día. Cada día, exactamente. En cada momento. Entonces, lo primero es que yo tengo que entender que yo me debo a Dios antes que nada. Pero lo segundo es que yo le diría a esta persona, es que si tú continúas en esta relación homosexual, tú no estás amando a tu pareja, le estás aborreciendo, porque le estás haciendo daño, tú estás endureciendo cada vez más su corazón, tú estás empujándola cada vez más a la condenación por su propio pecado, no le estás haciendo ver que el evangelio es algo tan importante y Jesucristo es tan importante que vale la pena dejarlo absolutamente todo para seguir al Señor. Tú deberías mostrarle eso a tu pareja homosexual o a tu pareja lesbiana si tú realmente la amas. Eso es como cuando en Proverbios dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Hay padres que dicen, ay, a mí me da pena, yo sé que mi hijo se está portando mal, pero yo no quiero disciplinarlo físicamente porque lo amo. No, cuando tú haces eso no lo estás amando, porque lo estás dejando que su raíz pecaminosa se haga cada vez más profunda y más fuerte. Dándole rienda suelta a sus pasiones, a vivir como él quiere, sin ninguna corrección, sin ningún límite. Entonces Dios, que nos conoce bien y sabe que nosotros tenemos a tener ese tipo de pensamiento autojustificatorio, nos dice, no pienses que estás amando a esa persona, tú le estás aborreciendo. Si el amor es buscar el bien del ser amado, Sujel, a una costa de sacrificio personal. ¿Y cuál es el bien que yo puedo desear para una persona que yo amo? Romanos 12 es muy claro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios. Si yo amo a una persona, yo debo procurar que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Y si esta persona a la que tú amas tiene inclinación homosexual, la voluntad de Dios para esa persona es que deje ese pecado, deje ese estilo de vida y huya a Cristo buscando perdón. Ese es el mayor bien que puede encontrar, conocer a Jesucristo y ser librado de la ira venidera, ser librado de una condenación eterna. Entonces, si algún homosexual o alguna lesbiana nos está viendo, nosotros queremos decirle en amor y con misericordia, lo que esa pareja homosexual tuya necesita no es a ti, es a Cristo. A Cristo. De hecho, yo creo que es importante, Eduardo, porque el tiempo se nos está yendo y no quisiera que esto quedara en el aire. A nosotros, los cristianos, muchas veces se nos ha acusado de tener un discurso de odio en contra de los homosexuales. Y vuelvo y repito lo que decíamos al principio. Lamentablemente, algunos cristianos no han sabido cómo hablar a los homosexuales y han tenido un discurso que parece de odio. Si yo veo a una persona caminando de espaldas
hacia un precipicio, yo voy a hacer todo lo posible por detenerla, por convencerla de que no debe seguir caminando hacia allá. El mundo puede venir a mí y decirme, oye, pero deja de gritarle tanto, que esta persona está, no es que se va hacia un precipicio. Le estoy gritando en amor. Y yo debo decirle, no es que le gritemos a los homosexuales para que no me malentienda, lo que estoy diciendo no, a la es persona que va caminando de espalda. Exacto, apasionadamente sí. Yo debo decirle, por favor, vuélvete, vas a caer en un precipicio. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo quiero que quede claro es que nosotros, los creyentes, estamos hablando de estas cosas porque amamos a los homosexuales. Lo segundo que yo debo decir es que nosotros los cristianos tenemos que saber diferenciar entre homosexual y homosexual. Porque, Eduardo, hay homosexuales que son combatientes, que están promoviendo esta agenda militantemente, exactamente. Pero hay homosexuales que de verdad, y yo he conocido homosexuales así, que quieren salir de ahí, que se sienten terriblemente mal. En una cárcel. Y nosotros tenemos que tener misericordia y venir con el mensaje liberador del Evangelio. Y hemos visto muchas personas liberadas de esa cárcel a través del Evangelio de Jesucristo. El poder del Evangelio. Como Cristo ha venido a su vida y lo ha transformado. Hay otro aspecto, Sugel, que en las consejerías pastorales hemos encontrado, y eso hemos visto también en otros casos, personas que desde pequeñas han sido abusadas por familiares cercanos, tíos, amigos de mucha confianza, personas con que los han dejado bajo su cuidado. Es alarmante el ver lo alto que es ese porcentaje. ¿Tú sabías que el 80% de esas personas que son abusadas así son por personas del círculo familiar? Y estas personas han rechazado a personas del sexo opuesto por la razón que sea y han empezado prácticas homosexuales fruto de ese dolor emocional, si podemos llamar así, que han sufrido. Y están atados a esos recuerdos que le causan ese dolor emocional. A esas personas les decimos que así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Debemos ver esos recuerdos y ir allí y llevarlos a la cruz de Cristo, perdonando a esas personas que nos hicieron daño en nuestras vidas y ver nuestra identidad en Cristo. Hay personas que están atados a esos recuerdos del pasado, Sugel. Uh-huh. Y no quieren salir de ahí, se regocijan quizás pensando en esas cosas y no saben el daño que se están haciendo, y para uno seguir adelante tiene que perdonar y buscar el perdón de Dios, porque es que mira, es lamentable cuando un niño es abusado, eso es algo terrible, y nosotros debemos ser sensibles a personas así y mostrarles una misericordia y una compasión por encima de todo, pero al mismo tiempo ayudarles a entender que ellos también tienen sus propios pecados con los cuales han pecado contra Dios y necesitan el perdón. Y contra otras personas, ¿sabes? Y Dios, yo he visto también personas ser restauradas después de haber sido muy abusadas, que Dios los ha restaurado y ahora tienen una vida más normal. Eduardo, aquí recibimos una pregunta en el correo electrónico de entendiendolt@gmail.com. Dice, por la gracia de Dios, algunos compañeros de trabajo están escuchando el programa y uno de ellos comenta que algunos de estos niños criados por familias homosexuales resultan personas normales y brillantes. Agradeceré sus comentarios al respecto y si tiene algunas estadísticas que aportar al respecto, que el Señor bendiga siempre. Yo no tengo estadísticas y no las necesito para responder esa pregunta. Aquí hay una palabra interesante, normal. Dice aquí... ¿Normal bajo qué criterio? Tenemos que definirlo. Si es conforme al criterio de las personas en el mundo o conforme al criterio de la palabra de Dios. No, más aún, Eduardo. Tan pronto nosotros quitamos a Dios del panorama, ya yo no puedo hablar de normalidad por una razón muy simple. No lo que puede ser normal, exactamente. No hay un estándar que obligue a todo hombre por igual. Lo que puede ser normal para ti puede no ser normal para mí. Es así. Y recuerda lo que hemos hablado en otros programas. Cada cabeza es un mundo. Entonces, lo que para una persona puede ser normal, para otra no lo va a ser así. Tenemos que tener una verdad absoluta. Tenemos que tener un patrón que nos defina cómo deben ser las cosas. Aquí nos llegó otra pregunta. ¿Puede un homosexual ser parte o miembro de una iglesia local y aún más tendría de ser llamado a la posibilidad de ser pastor o predicador?
Bueno, el problema aquí es el siguiente. Si dice que puede un homosexual ser parte, está habría que cualificar que se ha convertido al Señor. Exacto. No, y si sigue siendo homosexual, entonces primero no está convertido, si sigue practicando ese pecado, porque la Biblia es muy clara al respecto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, yo diría, es lo mismo que preguntar, ¿puede un ladrón ser parte o miembro de una iglesia local? ¿Puede un borracho ser parte o miembro de una iglesia local y ser llamado pastor o predicador? ¿Puede un homicida ser parte de una iglesia local? ¿Puede un adúltero ser miembro de una iglesia local y ser llamado a ser pastor o predicador? La respuesta es, obviamente no. Ni un homosexual tampoco. Porque la homosexualidad es un pecado que debe ser disciplinado en una iglesia local. Ahora, recuerden lo que decíamos hace un rato. Una persona que fue homosexual puede estar luchando con esa tentación y no estar practicando la homosexualidad. Eso es otra cosa. Tiene la victoria en Cristo. De hecho, hay un libro que ayer alguien nos comentaba que se llama Los pensamientos secretos de una convertida inusual, que es el caso de una mujer que fue lesbiana. Ella fue ganada para Cristo y ahora es esposa de un pastor presbiteriano. Entonces, y ella escribió un libro que se llama así The Secret Thoughts. Lamentablemente ese libro no está en español, pero lo pueden buscar de una propaganda gratis aquí. Si entran a mi blog Todo Pensamiento Cautivo y van a la Westminster Bookstore, ahí pueden poner The Secret Thoughts, los pensamientos secretos of an unlikely convert, de una convertida inusual. Y es interesante. Y escuchar y ver el testimonio de esta persona. Cómo el pastor que le predicó el evangelio la ganó para Cristo. ¿Tú podrías brevemente explicarnos eso? Bueno, ella dice que ella siempre se sentía rechazada y sin embargo esta persona le mostró compasión. El pastor, ¿verdad? El pastor, cuando no era su esposo, obviamente, le mostró compasión, le mostró apertura y ella se sintió recibida por esta persona sin que esta persona justificara su pecado ni le diera la razón, sino que la tratara como una pecadora que necesitaba a Cristo. Y ella vino al arrepentimiento y ahora es esposa de este pastor presbiteriano y escribió este libro para dar su testimonio de cómo Dios la rescató. En Cristo somos nuevas criaturas. Suel, yo quiero leer nuevamente el texto de 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, algunos, mas ya habéis sido que lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza en Cristo, Él es un poderoso Salvador. Tenemos entonces que buscarlo a Él y acogernos a sus misericordias. Y no solamente por el pecado de la homosexualidad, Eduardo. Puede ser heterosexual o aún puede ser homosexual. Y es por toda una vida vivida de espaldas a Dios. No es solamente el pecado homosexual, no es el más grande de los pecados, no es el más terrible de los pecados, no es el pecado imperdonable. Pero dice aquí ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos. Muchos de nosotros. Y esto erais algunos, pero ¿qué dice? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tú has estado escuchando, viendo este programa, queremos decirte que tú no tienes que vivir atado a ese pecado de homosexualidad ni a ningún otro pecado. Dios nos ha dado a Jesucristo como un regalo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Jesús en su palabra: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y hoy te está ofreciendo la salvación que hay en Cristo Jesús para tú obtener la victoria sobre los pecados que te dominan, específicamente el pecado de la homosexualidad. Esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo programa. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus
correos. Gracias por las preguntas que nos han formulado. Esté con nosotros, los esperamos en nuestro próximo programa, Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. El Señor los bendiga.